No hay más divinidad que Allah y Muhammad es su profeta. Para cualquiera de nosotros, pasa inadvertida esta inscripción en la iglesia de Maluenda, en tierras aragonesas. Y en latín, el nombre del alarife musulmán en caracteres góticos. Yusuf Abdul-Malik, unos caracteres que también hallamos en Tauste, en una de las torres de ladrillo más sugestivas de la península ibérica y que nos dejan un testimonio fascinante y único en todo el antiguo occidente islámico. Estos antiguos minaretes ejecutados por alarifes y ornamentados en ese cúfico geométrico son como la anunciación de una asunción de fe que cabalga desde los confines de Asia hasta el desierto más norteño de Europa. Estas torres son manuscritos geométricos, como una especie de aljamiado, de fustes vidriados y platos en posiciones inverosímiles, donde las posibilidades de la arcilla son mostradas al máximo. De torres campanarios, robustas, masivas, firmes en su anclaje, orientales en su esencia, en sintonía con el císter de la península, elevado y dotado del carácter, la gracia y el dinamismo ornamental que caracterizó el arte andalusí. Hacia el año 1000 tiene lugar la fitna o guerra civil con la que finaliza el Califato de Córdoba. Como consecuencia de esta guerra civil surgen los llamados reinos de taifas y uno de ellos, en torno a la ciudad de Zaragoza, se constituye en uno de los más importantes. Las élites de Córdoba huyen de la guerra civil y se refugian en la ciudad más lejana de la capital, o sea, Zaragoza. La arquitectura aragonesa se muestra en estructuras románicas y góticas, donde el ornamento, la grafía en la que se expresa, es puramente islámica, como una recreación de Oriente que representa una espiritualidad venida de la antigua Persia, acompañada por compendios como las Cartas de los Hermanos de la Pureza y Amigos de la Fidelidad, textos que eran una auténtica enciclopedia de la época. Observan que el medio geográfico de Zágraba andaluz es muy similar al del mundo cultural de abasí e iraní, con un terreno muy rico en yeso y pobre en piedra, de tal suerte que los edificios más antiguos conservados aquí son bastante identificables con la arquitectura selyukí o selyúcida de Irán, que tenía lugar contemporáneamente. Hay que recordar que el Valle del Ebro, toda esa taifa tan importante, quizás la más importante de Al-Ándalus, pues se reciben influencias directas, por ejemplo, de los Hermanos de la Pureza, una sociedad iniciática procedente de Basora que iba a causar un gran impacto entre la intelectualidad islámica del universo andalusí. La Torre Nueva, hoy desaparecida, nos hace meditar sobre esos minaretes asiáticos que hallamos en las infinitas estepas que copan el paisaje de la antigua ruta de la seda.
Una torre octogonal inclinada 3 metros sobre su eje central, mostrado como una hermosa imperfección del alma insuficiente. Una imperfección que empujó a su derribo hace más de un siglo, tras 400 años de existencia, y que nos da una idea de la continuación en el tiempo de ese oriente en el extremo del occidente europeo. Una sensibilidad islámica que iba a dotar a la península de arcos túmidos y arquerías ciegas, libre de toda escultura y figuración, en un universo cristiano peculiar propio de la península. Los ladrillos salientes y entrantes, la alternancia de colores de sus cerámicas, los arcos entrecruzados y su sensación de continuidad. Es esta estilización y complicación de la trama geométrica una seña de identidad del genio aragonés, propicio al movimiento, al dinamismo, a las luces y las sombras, como si un péndulo marcara las horas y los tiempos sobre uno de los soportes más frágiles de la naturaleza, la arcilla. Esta obra, símbolo de la intersección del hombre y la naturaleza, representa el fenómeno islámico peninsular, un Islam en la encrucijada. La arquitectura zagrí tiene, entre otros elementos que la distinguen de la arquitectura califal, es el uso sistemático del arco ojival y el uso a veces de bóvedas nervadas que en el siglo XII finales aparecen en la arquitectura cisterciense y tienen su mayor desarrollo en la arquitectura gótica. La sociedad cristiana de principios del siglo XIII se encuentra con que los edificios zagríes que estaban en pie tienen muchos elementos visuales comunes con la nueva arquitectura gótica que se está introduciendo. Un siglo después de que Aragón conquista Zaragoza, mantienen las técnicas y las adaptan a los nuevos usos y necesidades de la nueva sociedad cristiana. De esa manera tiene lugar el nacimiento de la arquitectura mudéjara. Teruel es una urbe que se nos muestra casi como una revelación. Entre los pliegos de la península ibérica, recogida entre valles y montañas, se esconde como el primer amor que queda por siempre en la consciencia. Esta ciudad, de torres patrimonio de la humanidad, está diseñada y habitada por una imaginación iconoclasta, como una representación del espacio y el cosmos sobre tierra firme. Es como si la inspiración de aquellos arquitectos andalusíes se plasmaran en todos los ritmos y los tiempos representados en sus rombos y cuadrados, en los artesonados y los arcos túmidos y ciegos que contienen la firmeza de un tiempo primordial, un tiempo perenne destinado a la infinitud. Las torres que contiene esta ciudad son las que la dotan de una fuerza sensacional, como si acotaran la dispersión y dotaran a la ciudad de una fuerza compacta y unitaria. Resulta extraño observar una catedral cristiana profundamente andalusí. Apenas en su portada hallamos iconografía alguna. En realidad, no es necesario. En este caso, los misterios del alma humana son transmitidos a través del significado de los octógonos y los ritmos de los arcos entrelazados. El cimborrio sobre crucero, construido en el siglo XVI, revela la preferencia de la decoración propia de la antigua Al-Ándalus.
En las torres de la Catedral y de San Pedro hallamos una representación espiritual de aquellos señores feudales que las mandaron construir. En su sobriedad y solidez, arrebatadas por el color y el ritmo dados por los alarifes musulmanes. En estas obras humanas encontramos ese Oriente y Occidente amado, la unión de dos ejes que parecen confluir sobre el espíritu de un tiempo destinado a la plenitud y a la unidad humana. Un arte y una percepción artística de la realidad que no es exclusiva de pueblo o raza alguna, sino de toda la humanidad. Un logro que remite directamente al espíritu común humano. La Ciudad Blanca recibió gran cantidad de aportes orientales a través del río Ebro, desarrollándose la filosofía y las ciencias religiosas bajo uno de sus gobernadores más célebres, Mundir I, a finales del siglo IX. El primer monarca que se independiza de Córdoba es Mundir I, y a lo largo de todo el siglo XI va creciendo la ciudad en tamaño y en economía. Y en la segunda mitad del siglo XI, uno de sus monarcas, Ahmad I al-Muqtadir, construye el palacio que tenemos a nuestras espaldas, que es el Palacio de la Aljafería. Ali al-Rusati describe así Zaragoza. Zaragoza se halla en la marca oriental del Al-Ándalus. Es la ciudad blanca y la urbe más importante de toda la frontera del Al-Ándalus. Se alza a orillas de un río llamado Ebro, y toda su muralla está construida con mármol reforzado interiormente con plomo. La rodean 4 ríos. Hoy en día está en manos del enemigo. Dios la restituye al Islam. Una marca superior de ciudades capitales como la Calatayud de los Tuyibíes, con una antiquísima fortificación de origen omeya, o las fascinantes torres de Tarazona, estilizadas representaciones de elevaciones arcillosas como un clamor que se lanza de la tierra al cielo. En el castillo de Calatayud vemos que hay unos torreones de planta octogonal exterior y circular por dentro, y que están cubiertos por unas bóvedas enjarjadas que tienen la misma estructura y sistema constructivo que los chahartak o templos zoroástricos del fuego que se conservan en bastantes lugares de Persia. En 1118, cuando Alfonso I conquista Zaragoza, les permite a los musulmanes mantener la mezquita mayor durante un año. Al año siguiente se convierte en catedral y se consagra al Salvador. En la actual Catedral de Zaragoza, conocida como la Seo, es donde se hallaba una de las mezquitas más primitivas de Al-Ándalus. La fundada, según las crónicas, por Hanash ibn Abdallah Hasanani Tabi, que llegó a conocer al profeta. Una mezquita cuyo mirab menciona al-Sukhri en su crónica. Este mihrab es un bloque de mármol blanco de una sola pieza ubicado con una maestría asombrosa y un arte maravilloso, encima del cual se colocó una concha de formas perfectas. En todo el mundo no existe un mihrab semejante. Es la primera mezquita que se construye en Al-Ándalus, y además la construye un personaje muy venerado y tan importante, era un tabí, que era Hanash Hasanani, que la construye después del año 714. A su vez va evolucionando de unas construcciones más simples de principios del siglo XI a la parte más depurada
de la parroquieta del aseo, con arcos mistilíneos que son el mismo repertorio que se emplea en la aljafería y que va a ser el eslabón perdido entre la arquitectura califal cordobesa y la arquitectura almohade que se va a desarrollar en el sur de Al-Ándalus y en el Magreb a lo largo del siglo XII y del siglo XIII. En la SEO encontramos una extraña fisionomía que nos recuerda a la mezquita de Córdoba, una planta cuadrada sobre un eje longitudinal y un ábside románico orientado al norte y no al este como es habitual. En el muro de la parroquieta hallamos una trama de ensoñación, como si de ese entrelineado se quisiera dotar al soporte de corporeidad en un frenético ritmo que dota a los materiales del dinamismo de las olas del mar, en constantes alternancias. Un muro donde los arquitectos consiguieron hallar una inscripción del propio constructor, Salam ibn Galb. Lo que nunca se ha explicado, al menos en lo que se refiere al Reino de Aragón, es cómo nace la arquitectura mudéjar. Durante el siglo XX se empieza a estudiar más profundamente esta arquitectura y se va viendo que no solamente es una adaptación de la arquitectura gótica a la mano de obra islámica o mudéjar, sino que tiene unos recursos estructurales y decorativos propios que la diferencian claramente. Dicen a veces, no, es que a la sociedad, a la alta sociedad aragonesa cristiana, a la monarquía les gustaba este tipo de arquitectura, pero eso no es una explicación lógica. Lo lógico es que la arquitectura mudéjar sea una prolongación en el tiempo de la arquitectura islámica que hubo en los reinos islámicos precedentes. Según qué edificios se ve claramente que una parte de los mismos, fundamentalmente torres, tienen una relación con el edificio cristiano medieval o más moderno que no encaja como debiera. Y empiezas a pensar, bueno, ¿y por qué no ha de ser que realmente no todos los edificios islámicos se derribaron durante la época cristiana, sino que muchos de ellos, como es lo lógico y lo racional, se reutilizasen y se adaptasen a las nuevas necesidades de los cristianos? Vemos que a partir de que muchos de los edificios que se consideraban mudéjares es que realmente tenemos evidencias de que no es así. La aljafería contiene todos los palacios, todas las mezquitas tras sus sirios muros, en un espacio fundacional como la Torre del Trovador. El origen del Palacio de la Aljafería es la Torre Mayor o Torre del Homenaje, conocida actualmente con el nombre de la literatura romántica de Torre del Trovador, puesto que García Gutiérrez, en su obra El Trovador, localizó aquí sus desvelos amorosos entre un trovador medieval y su amante. Esta obra de García Gutiérrez adquirió una dimensión muy superior cuando Verdi utilizó esta base para el libreto de su ópera Il Trovatore. Fue construida entre los años 950 y 1039. Después del año 1039, al hacerse la dinastía Judí con el poder en la taifa de Zaragoza, se amplió esta torre con un recinto amurallado y un palacio del que con seguridad pertenece el testero norte, puesto que en realidad era un palacio bastante asimétrico y todos los elementos fundamentales estaban en el testero norte. El Palacio de la Aljafería surge motivado por una de las mayores catástrofes de Occidente, el fin de un hito en el acontecer humano,
la caída del Califato de Córdoba. En la época en la que se hundió el Califato de Córdoba, el 99% de los musulmanes pensaba que el poder político debía estar desempeñado por un descendiente del profeta Muhammad. Por eso, ya en los últimos momentos de la guerra civil, de la fitna, todos los mandatarios de los reinos de taifas se encontraron con el problema de que verdaderamente carecían de toda legitimidad. Por esta razón, los mandatarios de la dinastía judí se vieron en la necesidad de crear un programa arquitectónico político que legitimara su dominio de la taifa y lo pusiera en relación con los califas omeyas de Córdoba, que sí que pertenecían a la familia del profeta Muhammad. Lo llevó a cabo en Zaragoza, construyendo en la Aljafería un monumento que recordaba al exterior el aspecto de los castillos omeyas del desierto. Por ejemplo, de Alcázar al-Musata, en Jordania. Pero este amurallamiento y esta división en tercios actúa prácticamente como un decorado teatral, dentro del cual se alberga en el tercio central un palacio que ya no tiene nada que ver con la estructura real de los palacios omeyas del desierto. En alzado reproducía de una manera muy pormenorizada, arco por arco, la ampliación de Al-Hakam II de la mezquita Al-Jama de Córdoba. El Palacio de la Aljafería constituye el último estadio creativo del arte andalusí y por tanto es la lógica evolución de las formas del arte califal cordobés. La geometría representa la abstracción y el conocimiento de la propia esencia del ser humano. En los arcos de la Aljafería tenemos una imagen genial del propio carácter de los aragoneses. Arcos que se cruzan en un alarde de estilismo, formas que se retuercen hasta el infinito como un genio rebelde y profundo. En Zaragoza se llega a la apoteosis geométrica de las decoraciones de Córdoba, que resultan ser en Zaragoza muchísimo más complejas que en Córdoba. En realidad, también la decoración vegetal de la Aljafería está muy relacionada con la del último momento del arte cordobés y también la desarrolla. Los paneles pictóricos de la Aljafería recuerdan más que una estructura arborescente de ataurique, verdaderos tejidos sasánidas. La apoteosis de toda esta complicación geométrica es la arquería del pórtico del testero sur. El plato de origen chino, hallado en una cata del Palacio de la Aljafería, nos da una muestra de la importancia de Zaragoza como puerta de entrada del Oriente más genuino. Es aquí donde el Ebro se conformaba como una vía de comunicación esencial, en ese Al-Ándalus tendente a los ríos y al mar. Ibn Bajjah
conocido como Abenpace en Europa, fue quizás el filósofo aragonés más notable de todos los tiempos y el primero en la historia de Occidente. Nació en una época muy especial porque estamos hablando de la dinastía de los judíes, coincidió también con la llegada de los almorávides y vio cómo la ciudad prácticamente se perdía a manos de Alfonso I el Batallador, que no tardó en conquistarla. Las élites de Córdoba huyen de la guerra civil y se refugian en la ciudad más lejana de la capital, o sea, Zaragoza. Y eso va a ser lo que ocasione el tremendo crecimiento económico, demográfico y cultural que va a experimentar la ciudad y su territorio a lo largo del siglo XI, de forma que la taifa o sultanato de Zaragoza va a ser el momento de mayor esplendor y quizás el territorio con más dinamismo y potencia cultural de todo Al-Ándalus. Él comentó muchísimas obras de Aristóteles y sin duda alguna fue el primer gran comentador de Al-Ándalus. Se dedicó a otras muchas disciplinas científicas y hizo una crítica muy certera del sistema tolemaico. El mundo tiene que ser estudiado fuera de la sociedad. De ahí surge la obra de Régimen del Solitario, pero formando parte de la sociedad y buscando siempre esa sociedad ideal, esa sociedad idílica que él había imaginado. Fue Abenpace quien inauguró una mística del intelecto y no del sentimiento, utilizando el Corán y las tradiciones islámicas como textos de referencia. En su apreciación del intelecto, tal y como lo concebía, llegó a afirmar: con la corporeidad el hombre es un ser existente, con la espiritualidad es más noble y con el intelecto es divino y virtuoso. Las tesis que defendía Ibn Bajjah no fueron del todo ortodoxas, pero sí son bastante curiosas. Él consideraba que había tres formas de conocimiento. En primer lugar, el conocimiento de las cosas; en segundo lugar, el conocimiento que se aprende, adquirido; y por último, el conocimiento del intelecto agente, o a través del intelecto agente, que sería como una forma de conocimiento superior. Pensaba que por encima de la razón está el hombre intelectual. ¿Y acaso no hay un conocimiento superior al producido por la razón, hoy divinizada y elevada en los altares de la posmodernidad tecnológica y el fanatismo relativista? El objetivo final era alcanzar la liberación a través del conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo, ¿no? Con lo cual se establecen ciertos paralelismos entre el sufismo y la obra de Ibn Bajjah, pero no es lo mismo, porque se puede decir que el sufismo se apega más al mundo sensible, al mundo de la experiencia, pero para Ibn Bajjah, la Abenpace, para los latinos, el intelecto agente era como una especie de órgano que cumplía una función casi de interpretación del mundo. El ambiente donde creció Ibn Bajjah, en la Zaragoza taifa, era muy particular. Se trataba de un ambiente muy neoplatónico, de tal manera que desde la taifa de Zaragoza, desde el Valle del Ebro, se irradia a otras muchas zonas de Al-Ándalus. Un Ibn Bajjah que influyó en Santo Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Universal para los cristianos, o en figuras como Roger Bacon o Alberto Magno. En un magma que formó una escolástica cristiana de origen islámico. Albarracín es el sello vibrante de los antiguos Banu Rasi. Un sello que está tatuado sobre la roca rodena, la misma que exalta las rojizas calles y las desmesuradas murallas. Una ciudad como continuidad del bosque y la roca que la rodea. De una belleza pareja a la del esenciero de plata hallado en esta antigua taifa. Como si las esencias de las inmediaciones de la sierra se quisieran mostrar en sus alegres armonías y roleos, en su metal vibrante
y hubiera ascendido el rocío de la mañana sobre la pura plata. Un esenciero que regala Abd Malik ibn Jafar a su amada Saher. La flor de lis en el centro, con sus dos onagros, nos remiten a un mundo sensible, especial y único, el mismo que hayamos representado en formas de toros blancos en las profundidades de las sierras de Guadaliviar.